Para comprender los átomos es necesario entender la estructura electrónica de los átomos y las propiedades inherentes a las partículas que son muy pequeñas, como los electrones y los átomos en sí. Recordando, los átomos están formados por un núcleo muy pequeño condensado en el que se encuentran protones y neutrones y unos electrones que se están moviendo alrededor de este núcleo en unas nubes de densidad electrónica que tienen diferentes niveles de energía. La posición de los electrones en estos niveles viene determinada por la energía que tienen. Los electrones de la capa más externa se conocen como electrones de valencia y son estos electrones los que determinan las propiedades y reactividad química de los átomos. El modelo atómico de Rutherford era adecuado para las evidencias que se tenían en la época. Sin embargo, pronto demostró que era un modelo limitado, puesto que no explicaba varias cosas, como por ejemplo, por qué elementos diferentes tienen propiedades químicas o físicas distintas, qué es lo que lleva a la generación del enlace químico, por qué hay elementos que tienen unas fórmulas características, cómo pueden los átomos de elementos diferentes emitir o absorber luz que son de colores que son propios de ese elemento. Para responder esta y otras preguntas, los científicos de la época desarrollaron una serie de experimentos, principalmente en aquellos en que la luz se emite o se absorbe a partir de los átomos. Con esto se definió la radiación electromagnética, que no es más que aquellos procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas o partículas materiales y que pueden propagarse tanto a través de un medio material como en el vacío. Esta radiación electromagnética está conformada por diferentes tipos de ondas, los cuales se diferencian una de otras por el valor de su frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia de una radiación, mayor es la energía de la onda. Estas ondas se pueden clasificar y ordenar de acuerdo a diferentes longitudes de onda y frecuencia, en lo que se conoce como el espectro electromagnético. Las radiaciones electromagnéticas se pueden tabular de esta forma, donde se muestra el espectro electromagnético organizado de acuerdo a la frecuencia. Cuando hablamos de un espectro, hablamos de la distribución de las intensidades de las longitudes de onda o frecuencias que son emitidas o absorbidas por un objeto. La radiación electromagnética es algo que es muy común y se observa en emisiones de los autos, de los hornos microondas, los celulares, pero todas estas radiaciones, si bien son similares en la forma, también tienen diferencias importantes. Por ejemplo, cuando tenemos radiaciones de alta frecuencia, que son superiores a 1017 Hz, estas son ionizantes y cuando interaccionan con la materia producen la ionización de los átomos por la pérdida de electrones. Cuando tenemos este tipo de radiación, como por ejemplo de los rayos X, los rayos gamma, los alfa y los beta, podemos tener radiaciones de tipo corpuscular como las radiaciones alfa y beta, o de energía electromagnética como los gamma y los rayos X. Ellos son de importancia para nosotros porque, dado su capacidad de ionización, pueden generar daños en los procesos celulares, produciendo, por ejemplo, mutaciones y alteraciones en el ADN, mientras que las radiaciones no ionizantes, las cuales se miden en función de su longitud de onda, puesto que por su frecuencia es algo más difícil, no tienen estas propiedades. La radiación ultravioleta, o UV, que se encuentra entre 10 y 400 nanómetros, es de entre las radiaciones no ionizantes la que tiene el mayor contenido energético. Esto le permite reaccionar químicamente con la materia, produciendo reacciones fotoquímicas. La principal fuente de radiación ultravioleta, pues, es el Sol. Tenemos también la radiación infrarroja, aquí en el IR, que se encuentra entre 780 nanómetros y 1 milímetro.
Y tenemos la luz que tenemos entre 400 y 780 nanómetros. Estas radiaciones, tanto la infrarroja como la luz visible, no son capaces de producir reacciones químicas y sus efectos son básicamente térmicos, especialmente cuando interaccionan con la piel y los ojos. Tenemos también dentro de estas las radiaciones de microondas, que se encuentran entre 1 milímetro y 1 metro. La radiación de microondas origina vibraciones moleculares produciendo calor, de ahí que se utilice en hornos, por ejemplo, a nivel doméstico e industrial. Pueden ocasionar quemaduras cuando se ha absorbido pues, una cantidad dada de radiación. Estos campos electromagnéticos son fenómenos totalmente naturales y lo vamos a encontrar en la galaxia, el Sol, las estrellas, quienes van a emitir radiaciones de baja densidad. Y en la atmósfera existen cargas eléctricas que generan campos magnéticos a los que estamos sometidos de manera permanente y que pues con el tiempo se han hecho más intensos, como por ejemplo durante las tormentas eléctricas. Como químicos se estudian las diferentes formas de radiación electromagnética y cómo estas interactúan con átomos y moléculas. Estas interacciones se estudian en la espectroscopía, que se utiliza para hacer muchos análisis químicos. Isaac Newton fue la primera persona en observar la separación de la luz solar, que es luz blanca, cuando al hacerla pasar por un prisma generaba este espectro que nosotros observamos normalmente en los arcoíris. La luz solar contiene luz visible que, como podemos observar, es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. Además de la luz visible, la luz solar también contiene radiación ultravioleta, infrarroja, que son invisibles a los humanos. Todas las formas de radiación electromagnética son similares en que están formadas por vectores de campo eléctrico y de campo magnético, los cuales son perpendiculares entre sí, como podemos observar en la figura. Cuando nosotros hablamos de ondas, estas no son más que perturbaciones en un medio físico particular o en un campo que va a resultar en vibraciones u oscilaciones. Esto lo observamos, por ejemplo, cuando vemos una ola en el océano que sube y luego baja. Esto no es más que una vibración u oscilación del agua en la superficie del mar. Las ondas de la radiación electromagnética son similares, pero a la vez son distintas. Son distintas porque esta no es una sola onda, sino que son dos ondas que se están moviendo al mismo tiempo en la dirección de propagación, una perpendicular a la otra, tal como se muestra en la imagen. Aunque es bueno tener una comprensión básica de lo que es la radiación electromagnética, la mayoría de los químicos están menos interesados en la física detrás de este tipo de energía y mucho más en cómo estas ondas interactúan con la materia. Específicamente, como químicos se estudian las diferentes formas de radiación electromagnética y cómo con esto puedo tener información sobre la estructura de una molécula, así como de los tipos de enlaces que ocurren entre ellas. Esto es lo que nosotros estudiamos a través de la espectroscopía. Nosotros podemos describir la radiación electromagnética en función de su frecuencia y su longitud de onda. Según la teoría ondulatoria, una onda se caracteriza por propagarse en el espacio con crestas y valles y la podemos describir en función de su amplitud, que no es más que la distancia vertical entre la cresta y el valle. También tenemos la longitud de onda, que se representa con la letra lambda, que es la distancia entre dos crestas continuas en una onda, y su periodo T, que es el tiempo que tarda en pasar por un punto dos ondas consecutivas. Asociado a esto tenemos la frecuencia, que es la inversa del periodo y es el número de ondas que pasan por un punto en un segundo. Algunas ondas, que también incluye la onda electromagnética, oscilan en el espacio y por lo tanto oscilan en una posición dada conforme pasa el tiempo. La cantidad de la onda, conocida como frecuencia, describe el número de longitudes de ondas completas que pasan por un punto dado del espacio en un segundo.
La unidad del Sistema Internacional para la Frecuencia es el Hertz, que se lee por segundo y se escribe 1 sobre S o S a la menos 1. Por tanto, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Esto significa que entre más corta sea la longitud de onda, más alta será la frecuencia y viceversa. Para varios fenómenos de las ondas, las propiedades están relacionadas con la amplitud de onda, que es el alto de la cresta de esta onda. Por ejemplo, para el sonido, el volumen es un reflejo de la intensidad, va a depender de la amplitud de la onda. Entonces, a mayor amplitud, vamos a tener una mayor intensidad de sonido. Esto es un mayor volumen. Entonces, cuando tenemos un tono, este tono, que se utiliza en música, siempre va a tener la misma frecuencia y longitud de onda, pero el sonido puede variar de alto a suave dependiendo de la amplitud. Entonces, la radiación electromagnética está formada por ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio a una velocidad constante de la luz. Esto indica que si aumenta la frecuencia, debe disminuir la longitud de onda y viceversa, lo que se traduce en que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Esta relación viene dada por esta ecuación, donde lambda es la longitud de onda, nu, la letra griega nu, es la frecuencia que se mide en hertz y c es la velocidad de la luz, que viene dada por 2,9 por 10 a la 18 metros por segundo. Esta relación refleja un hecho que es muy importante, y es que toda la radiación electromagnética, sin importar su longitud de onda o frecuencia, viaja a la velocidad de la luz. La última cantidad que se considerará es el periodo de una onda, que se representa con la letra T. Esta es la longitud de tiempo que le toma a una longitud de onda pasar por un punto dado en el espacio. Matemáticamente, el periodo es simplemente el inverso de la frecuencia y viene dado en segundos. Por ejemplo, si nos dicen que la luz cerca del medio de la región UV del espectro electromagnético tiene una frecuencia de 2.73 por 10 a la 16 segundos, la luz amarilla se encuentra cerca del medio de la región visible del espectro y tiene una frecuencia de 5.26 por 10 a la 14 segundos a la menos 1, calcula la longitud de onda que corresponde a cada una de estas frecuencias. Simplemente, teniendo en cuenta que C es igual a nu por lambda, podemos despejar lambda, que nos daría C sobre nu, y hacer la operación matemática correspondiente. Que la luz viaja a través del espacio en forma de ondas es un fenómeno que era bien conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, a finales del siglo XVII, el físico holandés Christian Huygens fue el primero en describir la naturaleza ondulatoria de la luz. Alrededor de 200 años después de Huygens, los físicos suponían que las ondas luminosas y la materia eran cosas muy distintas la una de la otra. De acuerdo con la física clásica, la materia estaba compuesta por partículas que tenían masa y cuya posición en el espacio podía ser conocida. Por otro lado, consideraban que las ondas luminosas no tenían masa y que su posición en el espacio no podía ser determinada. Puesto que pensaban que pertenecían a diferentes categorías, los científicos no tenían una buena comprensión de cómo interactuaba la luz con la materia. Sin embargo, esto cambió en 1900 cuando el físico Max Planck comenzó a estudiar cuerpos negros, esto es, cuerpos que se calientan hasta que empiezan a brillar. Planck encontró que la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro no podía ser explicada por la física clásica, que postula que la materia puede absorber y emitir cualquier cantidad de radiación electromagnética. Esto hizo que él utilizara física no clásica y llegara a la conclusión de que cuando un átomo en un cuerpo caliente emite radiación, solo lo hace en paquetes que tienen una energía mínima, o sea, en fotones. A partir de los trabajos de Planck, se estableció que cuando un átomo en un cuerpo caliente emite radiación, solo lo hace en paquetes que tienen una energía mínima.
Los trabajos generados a partir de esta teoría originaron lo que se conoce como teoría cuántica. Planck observó que la materia absorbía o emitía energía solo en múltiples enteros del valor h nu, donde h es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la luz absorbida o emitida. Este descubrimiento desafió la idea de que la energía era continua y que se podía transferir en cualquier cantidad. La realidad que descubrió Planck es que la energía no es continua, sino que está cuantizada y que solo se puede transferir en paquetes individuales o partículas de tamaño h nu. Cada uno de estos paquetes de energía se conoce como cuanto o cuantos si tenemos varios. El descubrimiento de Planck de que la radiación electromagnética está cuantizada cambió para siempre la idea de que la luz se comporta solamente como ondas. En realidad, la luz parecía comportarse tanto como onda como partícula. Estos descubrimientos de Planck llevaron al descubrimiento del fotón. El fotón es la partícula elemental o cuanto de la luz. Los átomos y las moléculas pueden absorber o emitir fotones. Cuando absorben un fotón, este le transfiere toda su energía. Ya que la energía está cuantizada, se transfiere toda la energía del fotón. Es importante recordar que no puede transferirse fracciones o partes de los cuantos, sino que deben transferirse en cantidades enteras. El proceso inverso también es cierto. Cuando un átomo o molécula pierde energía, emite un fotón con exactamente la misma cantidad de energía que perdió. Este cambio en la energía es directamente proporcional a la frecuencia del fotón emitido o absorbido y viene dado por la ecuación de Planck. E es igual a h por nu. Podemos utilizar la ecuación de Planck para determinar la energía de los cuantos cuando conocemos una frecuencia dada, como en este ejemplo. También, en el siguiente ejemplo, podemos calcular la energía de una energía cuando nos dan las longitudes de onda. Un experimento que no se había explicado de manera satisfactoria con la teoría ondulatoria de la luz era el efecto fotoeléctrico. Con base en el modelo ondulatorio de la luz, los físicos predijeron que el aumento de la amplitud de la luz incrementaría la energía cinética de los fotoelectrones emitidos, mientras que el aumento de la frecuencia incrementaría la corriente medida. Contrario a estas predicciones, los experimentos mostraban el aumento en la frecuencia incrementaba la energía cinética de los fotoelectrones, mientras que el aumento en la amplitud de la luz incrementaba la corriente. Pero, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Básicamente, cuando la luz brilla en un metal, los electrones pueden ser expulsados de la superficie del metal en un fenómeno que se conoce como efecto fotoeléctrico. También este proceso suele llamarse fotoemisión y a los electrones que son expulsados del metal, fotoelectrones. En términos de su comportamiento y sus propiedades, los fotoelectrones no son diferentes de otros electrones. El prefijo foto simplemente se le indica que los electrones han sido expulsados de la superficie de un metal por la luz incidente. Para explicar el efecto fotoeléctrico, los físicos del siglo XIX teorizaron que el campo eléctrico oscilante de la onda de luz que entraba les transmitía calor a los electrones causando que vibraran, lo que eventualmente terminaba liberándolos de la superficie del metal. Esta hipótesis estaba basada en la suposición de que la luz viajaba por el espacio solamente como ondas. Los científicos también creían que la energía de la onda de luz era proporcional a su brillo, lo cual se relacionaba con la amplitud de la onda. Para probar su hipótesis, realizaron experimentos para ver el efecto de la amplitud y frecuencia de la luz en la razón de la expulsión de electrones, así como la energía cinética de los fotoelectrones. Con base en la descripción clásica de la luz como onda, hicieron las siguientes predicciones.
Uno, que la energía cinética de los fotoelectrones emitidos debería incrementarse con la amplitud de la luz. Y dos, que la razón de emisión de electrones, que es proporcional a la corriente eléctrica, debería incrementarse con el aumento de la frecuencia de la luz. Cuando se realizaron los experimentos para ver el efecto de la amplitud y la frecuencia de la luz, observaron que la energía cinética de los fotoelectrones se incrementaba con la frecuencia de la luz. Además, la corriente eléctrica permanece constante a medida que la frecuencia de la luz aumenta. La corriente eléctrica aumenta además con la amplitud de la luz. Asimismo, la energía cinética de los fotoelectrones permanece constante a medida que la amplitud se incrementa. Todos estos resultados estaban en total desacuerdo con las predicciones basadas en la descripción clásica de la luz como onda. Para explicar todo esto, que se observaba experimentalmente, se hizo necesario diseñar un modelo de la luz que fuera completamente nuevo. Este modelo fue desarrollado por Albert Einstein, quien propuso que la luz a veces se comporta como partículas de energía electromagnética que ahora pues llamamos fotones. La energía de un fotón se podía calcular usando la ecuación de Planck, esta que E es igual a h por nu. Podemos pensar en la luz incidente como un chorro de fotones con una energía determinada por la frecuencia de la luz. Cuando un fotón golpea la superficie del metal, la energía del fotón es absorbida por un electrón en el metal. Los científicos observaron que si la luz incidente tiene una frecuencia menor que una frecuencia mínima, entonces no se expulsan electrones sin importar la amplitud de la luz. Esta frecuencia mínima también se llama frecuencia umbral y el valor de ella depende del metal. Para frecuencias mayores que la frecuencia umbral, los electrones serían expulsados del metal. Además, la energía cinética de los fotoelectrones era proporcional a la frecuencia de la luz. Al principio del siglo XX surgió un nuevo campo de estudio que se conoce como mecánica cuántica. Uno de sus fundadores fue el físico danés Niels Bohr, a quien le interesaba explicar el espectro de líneas discretas observados en la luz emitida por diferentes elementos. A Bohr también le interesaba la estructura del átomo, el cual era un tema de mucho debate en la época. Anterior a los trabajos de Bohr, se presentaron varios descubrimientos importantes referentes al átomo y la radiación electromagnética. Por un lado, Max Planck planteó que la energía está cuantizada, idea que utilizó Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Además, Rutherford demostró experimentalmente que el átomo tiene un núcleo denso y positivo rodeado de electrones. Bohr unió todas estas ideas cuando usó la teoría cuántica para explicar el comportamiento del electrón en el átomo de hidrógeno. Bohr apoyaba el modelo planetario planteado por Rutherford, en que los electrones giran alrededor de un núcleo cargado positivamente, como los anillos alrededor de Saturno o los planetas alrededor del Sol. La diferencia es que él desarrolló un modelo matemático para explicar cómo el electrón excitado emite o absorbe solo ciertas longitudes de onda. Si bien el modelo de Rutherford fue bastante bien aceptado, todavía dejaba muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué los electrones no caían sobre el núcleo si estaban orbitando alrededor de él? ¿Qué son los electrones? ¿Cómo es la estructura interna de los átomos y cómo lo podemos relacionar con los espectros de emisión que son observados cuando hacemos procesos experimentales? Bohr ya para este entonces sabía, por los trabajos de Planck y de Einstein, que la energía y la luz puede expulsar fotones y que muchas veces se comportaba no solo como onda, sino también como partícula. Y ya existía el concepto de el cuanto. Entonces, Bohr lo que hace es introducir estos conceptos de energía cuantizada al modelo atómico y plantea que el electrón solo se puede mover en ciertas órbitas
que representan unas energías específicas. Por tanto, la energía del electrón debe estar cuantizada y que los electrones solo se pueden mover si pierden o ganan ciertas cantidades de energía. Bohr plantea un modelo en el que las energías son órbitas y que la diferencia de energía entre estas dos órbitas adyacentes tiene una energía cuantizada y a cada órbita permitida le asignaba un valor, que es un número entero, n, que conocemos como número cuántico principal. Los espectros de línea atómica es otro ejemplo de cuantización. Cuando un elemento o ion se calienta por una llama o se excita debido a una corriente eléctrica, genera una emisión de luz de un color característico. La luz emitida puede refractarse por un prisma, lo que produce un espectro con una distinta apariencia rayada debido a la emisión de ciertas longitudes de onda. Para el caso relativamente fácil del átomo de hidrógeno, las longitudes de onda de algunas emisiones incluso se pueden ajustar a ecuaciones matemáticas. Sin embargo, las ecuaciones no explican por qué el átomo de hidrógeno emite esas longitudes de onda en particular. Antes del modelo atómico de Bohr, los científicos no tenían clara la razón detrás de la cuantización del espectro de emisión atómico. Nosotros podemos identificar dos tipos de espectros, los espectros de emisión y los espectros de absorción. En el espectro de emisión, una corriente eléctrica pasa a través de un gas a presiones muy bajas, la luz del gas es dispersada por un prisma y genera un espectro de líneas brillantes. Los espectros de absorción son producidos por una luz blanca al pasar a través de un gas. Solo algunas longitudes de onda pueden ser absorbidas. Si bien el modelo de Bohr inició como un modelo planetario, él introdujo el concepto de cuantización de energía. Y entonces Bohr sugiere que los electrones solo podrían orbitar el núcleo en órbitas específicas o capas con un radio fijo. Entonces, solo las capas con un radio dado podían estar permitidas y el electrón no podía existir entre estas capas. Cuando él mantiene los electrones en órbitas circulares cuantizadas alrededor de un núcleo cargado positivamente, Bohr fue capaz de calcular la energía de un electrón en el enésimo nivel de energía del hidrógeno. Así, observa que la energía siempre va a ser un número negativo y el estado base, o sea, n igual a 1, tiene el valor más negativo de todos. Y esto es porque la energía de un electrón en órbita es relativa a la energía de un electrón que se ha separado por completo de su núcleo. Esto es que está en n igual a infinito, lo cual por definición tiene una energía de 0 electronvolts. Puesto que el electrón en órbita alrededor del núcleo es más estable que un electrón que está infinitamente lejos de su núcleo, la energía de un electrón en órbita debe ser siempre negativa. Así, Bohr plantea la idea de la energía de un átomo en su estado fundamental, que no es más que la energía más baja que tienen los electrones. Una vez que ellos absorben luz o energía y se mueven a otros niveles permitidos, llegan a un estado excitado. Llegó a la conclusión de que cualquier átomo en un estado excitado es más inestable que en su estado fundamental. De esta forma, Bohr podía describir el proceso de absorción y emisión en términos de la estructura electrónica. De acuerdo con el modelo de Bohr, un electrón absorbería energía en forma de fotones y para excitarse y pasar de un nivel de energía más alto siempre debía tener una energía de fotón igual a la diferencia entre los niveles de energía final e inicial. Después de saltar al nivel de energía más alto, también llamado el estado excitado, el electrón excitado estaría en una posición menos estable. Así que rápidamente emitiría un fotón para caer a un nivel de energía más bajo y más estable. Entonces, la mayor energía potencial que puede tener un electrón en el átomo de hidrógeno
es cuando la energía es suficiente para arrancar el electrón del protón. Entonces, la energía sería igual a 0 cuando n es igual a infinito. Este modelo atómico de Bohr funciona muy bien para átomos que tienen un solo electrón, como el hidrógeno o el ion helio. Sin embargo, no funciona tan bien cuando se aplica a átomos más complejos. Además, este modelo no podía explicar por qué algunas líneas son más intensas que otras o por qué algunas líneas espectrales se dividen en varias líneas en presencia de un campo magnético, el conocido efecto Zeeman. En las siguientes décadas, el trabajo hecho por científicos como Schrödinger mostró que se puede pensar que los electrones se comportan como ondas y como partículas. Esto significa que no es posible saber tanto la posición del electrón en el espacio como su velocidad al mismo tiempo, un concepto que es expresado más precisamente en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio de incertidumbre contradice la idea de Bohr de que los electrones existen en órbitas específicas con una velocidad y radio conocidos. En lugar de eso, solo podemos calcular probabilidades de encontrar electrones en una región particular del espacio alrededor del núcleo. El modelo mecánico cuántico moderno podría sonar como un salto grande desde el modelo de Bohr, pero la idea clave es la misma. La física clásica no es suficiente para explicar todos los fenómenos que suceden a nivel atómico. En la tabla podemos ver una relación entre la teoría de Bohr y las líneas de espectro de emisión del hidrógeno que se han calculado en laboratorio y podemos observar que son bastante precisas para este tipo de átomos. Nosotros podemos utilizar este concepto para hacer análisis. Por ejemplo, en la tabla que nos muestra, nos están preguntando qué transiciones representan una pérdida de energía para el átomo, para cuál transición se gana más energía cuantizada en el átomo y cuál transición corresponde a emisiones en la mayor cantidad de energía cuantizada. En este caso, si observamos la tabla, encontraríamos que para la primera pregunta sobre la pérdida de energía para el átomo, vemos que 2 y 3, donde se pasa de N7 a N2 y de N5 a N3, puesto que vamos de un nivel de mayor energía a uno de menor energía. ¿Cuál gana más energía? Aquel que genera el salto más grande. Y entonces esto sería el 1, donde pasamos de 2 a 5. Y la transición que corresponde a emisiones de mayor cantidad de energía cuantizada sería la 3, donde vamos a pasar de un nivel inicial 7 a uno final 2. Aquí tenemos la mayor diferencia de energía. A partir de los trabajos de Einstein, que planteaban que la luz podía exhibir propiedades de onda y de partícula, llevó a Louis de Broglie a pensar que las partículas más pequeñas, como los electrones, también podían existir en ciertas condiciones con propiedades ondulatorias. En su tesis doctoral en 1925, de Broglie predijo que una partícula de masa m y velocidad nu debería tener una longitud de onda asociada con ella. El valor numérico de esta longitud de onda de Broglie está dada por la ecuación que se muestra. 2 años después de esta predicción de Broglie, Davidson y Hermer demostraron en los laboratorios telefónicos Bell que un cristal de níquel difractaba electrones y que este comportamiento es una característica importante de las ondas. Esto demostró de forma concluyente que los electrones tienen propiedades ondulatorias. Además, estos señores descubrieron que la longitud de onda asociada con electrones de energía conocida era exactamente lo que predijo de Broglie. Esto se ha utilizado en varias aplicaciones, como por ejemplo en microscopios electrónicos que permiten aumentar el tamaño de objetos demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.
Gracias a este trabajo de de Broglie, de Davison y de Germer, ahora se sabía que era mucho más eficaz tratar los electrones en los átomos como ondas y no como partículas compactas que estaban viajando en órbitas circulares o elípticas. Dado que la mecánica clásica no funcionaba para explicar el comportamiento de estas partículas pequeñas, se hizo necesario el nacimiento de un tipo de mecánica diferente, llamado mecánica cuántica, y que basa su concepto en las propiedades ondulatorias de la materia, la cual describe mejor el comportamiento de partículas muy pequeñas. La cuantización de la energía es consecuencia de estas propiedades. Uno de los puntos más relevantes de la mecánica cuántica es que nos plantea que no se puede determinar con precisión la trayectoria que siguen los electrones cuando se están moviendo alrededor del núcleo atómico. Esto fue expresado por Werner Heisenberg en el hoy muy famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual nos dice que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón o de cualquier otra partícula muy pequeña de forma simultánea. Y esto se debe a que el momento es la masa por la velocidad, pero como los electrones son muy pequeños y se mueven muy rápido, su movimiento se suele detectar por medio de radiación electromagnética. Los fotones que interactúan con los electrones poseen más o menos la misma energía. Por tanto, al interactuar un fotón con un electrón, va a modificar de manera muy grande el movimiento del electrón. Por esto se debe recurrir a un enfoque estadístico y se habla de la probabilidad de encontrar el electrón en regiones específicas del espacio. Existen dos formas en que podemos interpretar esta teoría. Tenemos por un lado lo de observar supone modificar, que es un planteamiento ampliamente filosófico. Por otro, tenemos que hay una gran incertidumbre a nivel del mundo microscópicos. Aquí, cuando tenemos una partícula, esta no tiene una posición, una velocidad determinada, sino que tiene muchas de manera simultánea, algo que Schrödinger explicó con su paradoja del gato. Gracias a este principio de incertidumbre, hoy podemos entender fenómenos físicos como el que se da cuando átomos y moléculas ocupan un mismo espacio sin riesgo a que colapsen. Y entonces podemos resumir de forma muy básica los principios básicos de la mecánica cuántica. Por un lado, tenemos que los átomos y las moléculas pueden existir solo en ciertos estados de energía y que cada uno de estos estados de energía, los átomos y moléculas tienen una energía definida. Cuando cambian de su estado de energía, se debe emitir o absorber suficiente energía para alcanzar un nuevo estado de energía. Además, cuando los átomos y moléculas emiten o absorben radiación, cambia su energía y este cambio de energía se relaciona con la frecuencia o la longitud de onda emitida o absorbida de acuerdo a las ecuaciones que hemos estudiado. La energía perdida o ganada por un átomo siempre va de un nivel de energía más alto a uno más bajo o viceversa, y es igual a la energía del fotón emitido o absorbido durante la transición. Sobre estos temas, pues se recomienda la siguiente bibliografía.